Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucas, para los que no me conocen. Nos encontramos hoy sábado nuevamente ante otra nueva fecha de este ciclo que se llama Historias de Nuestro Valle, que se ha organizado y se ha impulsado desde la biblioteca del Club Social Casa Grande, la biblioteca Doña Matilde, entre aquellos y aquellas que participan en la biblioteca. Antes de que me olvide, porque seguramente después se me va a pasar, tenemos ahí armado buffet para el que quiera. El buffet es a colaboración, excepto las bebidas. Hay material ahí de la biblioteca, señaladores para aquel que se quiera llevar un recuerdo. Se puede dar una vuelta por la biblioteca, pasear. Bueno, es raro esto de presentar un libro. Es la primera vez que me toca, así que me hice un machete. El libro que presentamos hoy se llama Crónica de un Renacer Anunciado. Tenemos la suerte de tener la presencia de su autor acá, Pablo Reina, que nos acompaña, ha venido con su familia. Bien, he anotado yo algunas impresiones que me han surgido a lo largo de la lectura del libro y de lo que he podido ir entendiendo sobre lo que se plantea. Bueno, esta es una obra en la que se puede palpar y conocer mediante la crónica y el largo trabajo de investigación y la recopilación de material necesarios para abordar cada eje con la mayor cantidad de herramientas a disposición. Esto es evidente a través del desarrollo que se da en el libro. Pero también a lo largo de la obra nos vamos acercando a los sentires y a todo un universo de pensamiento abordado de forma personal y sencilla, que nos mete inmediatamente en un tiempo lineal y largo, que no es el tiempo al que estamos acostumbrados. De esta manera el autor nos convida con sus encuentros, sus charlas, así como también con sus reflexiones personales, sobre toda una parte de la historia, inclusive de su propia familia. Los ejes centrales, la expropiación de tierras, los procesos de invisibilización y reorganización Comechingón en Córdoba, dejan al descubierto la torpeza y las limitaciones a la hora de reconocer la preexistencia en este y en todos los territorios de los pueblos originarios por parte de la Academia del Estado. Ante la idea en que nos encontramos, y estas falencias, podemos ver que los pueblos originarios y las comunidades estaban aquí antes que los virreinatos, antes que los estados, previo a la existencia de los mapas, previo a la existencia de las caprichosas fronteras. Y nos vamos encontrando también en el libro con el significado de expresiones de todo tipo y de saberes y tradiciones y palabras asimiladas por la cultura criolla, que encuentran profundas raíces en los saberes ancestrales de los conocimientos pertenecientes a los pueblos originarios. Me ha servido también para entender las formas de invisibilización externas e internas por las que se vieron obligados a transitar estos pueblos, hasta llegar al punto de no poder reconocer sus propios orígenes de forma pública y hasta privada en muchos casos. Al ver la conformación de los pueblos de indios, como se los llamaron, o reducciones, y cómo estos sirvieron de excusa para el control y la manipulación, transformando las costumbres de vida y producción de las familias y las comunidades, e incorporando a las mismas en mano de obra al servicio de la producción agrícola, al servicio del campo y de la generación de riquezas. Quedan de manifiesto también en el libro cómo el Estado-Nación termina de concretar el plan de despojo e invisibilización, empujando a estas familias a trasladarse a las ciudades en busca de mejores condiciones de existencia, obligándoles a un proceso necesario de proletarización y transformándoles en individuos separados, o sea, en ciudadanos. Una imagen y una figura tan común que todo el mundo repite, ¿no? La cuestión de la ciudadanía. Al normalizar al aborigen como un ciudadano para un mejor funcionamiento dentro del sistema de producción capitalista, se empieza a cuestionar la ausencia de leyes hacia esos sectores también. Vemos que esto se da a lo largo de un periodo de tiempo
continuo. Vemos que las luchas de esos pueblos, que muchas veces no se conocen, no han cesado, y las resistencias tampoco. Llegamos también a través de la historización que se hace en el libro a la modernidad, a la existencia y a la aparición de leyes que enmarcan o que pretenden enmarcar, encasillando a las familias y a las comunidades dentro de diferentes estereotipos y formas de entender desde el Estado y desde la visión eurocéntrica que es el ser parte de estos pueblos originarios. Bien. Se citan en el libro la aparición de las diferentes leyes que fueron tratando la temática torpemente, desde mi punto de vista, la temática de lo indígena y lo originario, la 10.316, la 10.317, hasta llegar a esta ley que hoy se está tratando de hacer que se cumpla, y hemos visto en este último periodo de tiempo movilizaciones, marchas, convocatorias por parte de los pueblos, reforzando más que nada la presencia y la defensa de los territorios. Este es un momento para la provincia en donde la existencia de estos pueblos es muy importante en cuanto a tradición, en cuanto a aprendizaje para todo el resto de la población, que vemos muchas veces de manera impasible cómo se avanza sobre sus territorios, sobre sus recursos, sobre absolutamente todo lo que hace a la forma del buen vivir que tienen estas comunidades. Y en este devenir histórico de luchas y resistencia y organización, vemos cómo se transita difícilmente por esos procesos. Sin más preámbulos, vamos acá a pasar la palabra a Pablo para que nos comente un poco sobre su libro. Y está bueno quizá pensar en transformar esto en un ida y vuelta y en preguntas y cosas que nos pueden ir surgiendo, poder compartirlas con él y eso, hacer nuestro compartir ahí. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, todes. Gracias por la invitación. Y sí, estaría bueno, yo les voy a contar un poco ahí de qué se trata el libro, también de qué se trata la revista que estamos haciendo ahora con gente de las comunidades, que se llama Camitalalo, y después, que se transforme en una conversación todo esto. Lo primero que voy a decir, el libro que es un libro, si se quiere, bien comunitario. El que sale ahí en la tapa es mi padre, mi viejo, con sus canas ya, 78 años, con su vincha, dando una charla en una universidad en Córdoba, en la Universidad Provincial de Córdoba, en una minga de saberes. También acá en el fondo hay una escultura de mi tío Ruli, ya fallecido en el 2003, que fue quizás el que pudo ayudarnos a mantener el tema de la identidad e inculcarla desde pequeño, y también desde el otro lado de donde está ahora, una escultura de un cóndor, que es muy significativo, también tiene que ver con la familia. Está corregido, los libros se corrigen, yo eso me enteré también cuando lo hice, por mi sobrina, y tiene ilustraciones de mi hermano, que está ahí, el Leo Reina, tomando mate, crónica ilustrada de un renacer anunciado, que es el que hace también los cuadros, y el que, con toda la temática come chingona, y el que hace también la ilustración, la tapa de las revistas de esta Camitalalo. Y es un libro comunitario también, porque lo que está de fondo ahí es una carta, ¿sí? Casi que no se la ve, pero es una carta que escriben nuestras autoridades en 1892 al gobierno de la provincia de Córdoba, entre ellos firmante Juan Antonio Turián y Félix de Presentación Reina, un tatarabuelo nuestro, en el que se le dice al ministro de gobierno Nicolás Berrotarán que no nos saquen las tierras porque no íbamos a quedar sin tierra. Así, somos indios e hijos de este suelo, dice la carta de manera textual,
y si se la entregan a los pudientes extranjeros, nos vamos a quedar sin lugar a donde morir y vamos sin lugar a donde vivir y vamos a seguramente terminar en la miseria. Entonces un libro así que tiene como mucho de comunitario de entre todos y bueno, que tiene ahí como un laburo de investigación de 10 años aproximadamente, en 5 archivos de la provincia de Córdoba: el Archivo Provincial de Córdoba, la legislatura, la Archidiócesis de Cruz del Eje, de la, en la Biblioteca Mayor, la Hemeroteca con periódicos de la época, etcétera. Y también se trabaja desde las fuentes orales, porque bueno, por ahí los trabajos que parten de las memorias familiares, de los recuerdos, para una visión positivista de la historia tienen que ser contrastados con con lo que ha sido escrito. Y bueno, por suerte también al visitar esos archivos me encontré con mucha información sobre el proceso de expropiación de tierra de final del siglo XIX y sobre quien fuera nuestro último casqui curaca de línea interrumpida, que don Félix de la Presentación Reina, que nombraba recién, y quien fue el que llevó adelante el proceso de defensa territorial en San Marcos. Así que bueno, es un libro ahí que tiene esa impronta bien colectiva. Generalmente cuando se piensa la conformación del Estado-Nación, cuando se piensa la conformación de los Estados modernos, del Estado provincial, o cuando se piensa en las relaciones interétnicas, si se quiere, entre el Estado moderno y los pueblos originarios, siempre nos vamos a la Pampa Patagonia, al Gualmapu, a la famosa conquista del desierto, entre comillas, o si no, a lo sumo, a la conquista del Gran Chaco. O sea, nos vamos a 1879, 1881, la conquista del desierto y la conquista de lo que es el imperio chaqueño en 1885. Ahí es cuando se termina de consolidar la idea de nación, cuando el Estado Nacional empieza a delimitar el territorio y donde se pone el punto de análisis a la hora de pensar las relaciones interétnicas entre el Estado-Nación y pueblos originarios. Poco se sabe de lo que ocurrió en las provincias, y mucho menos una provincia como Córdoba, que ha sido pretendidamente construida como la Córdoba la docta, como la Córdoba de las campanas, o a lo sumo como la Córdoba obrera y revolucionaria, en la que no estamos nosotros. Entonces me parece que por ahí la primera invitación del libro es invitar a conocer ese periodo histórico hace 120, 130 años, cuando el Estado provincial, de la mano del liberalismo, si uno lo piensa en la actualidad también hay muchas continuidades con el Estado neoliberal cordobés, pero de la mano del liberalismo de aquel momento: Miguel Juárez Celman, Nicolás Berrotarán. Miguel Juárez Celman fue gobernador y fue quien llevó adelante el proceso de conformar una ley de expropiación. Voy a pedir un mate porque estoy medio... Les decía que poco se conoce de lo que ha ocurrido en Córdoba, ¿no? Con nuestras familias. Y Miguel Juárez Celman, gobernador de la provincia de Córdoba, quien después fuera presidente de la Nación en la década de 1890, en 1881 lleva adelante un proceso de expropiación de tierras de las últimas reducciones indígenas, como decía Lucas recién. Y entonces le decía, a mí me parece que es importante resituar la discusión sobre lo indígena desde Córdoba para poder visibilizar estos procesos, que son procesos que no se conocen. La historiografía en Córdoba, es decir, aquellos y aquellas que se han dedicado a construir el relato del pasado provincial, lo han hecho desde la izquierda y desde la derecha y desde el centro, invisibilizando estos procesos que uno, buscando un poco en el archivo, los encuentra. Entonces, en 1881, el gobernador Miguel Juárez Celman lleva adelante este proceso de expropiación mediante la sanción de la ley 854. Esta ley 854 era una ley que decía, autoriza al Estado provincial a expropiar las tierras de las comunidades indígenas de Córdoba.
Fíjense, 1881, 2 años después de que inicia la conquista del desierto. Miguel Juárez Selman con cuñado de Roca. Parte del PAN, Partido Autonomista Nacional, parte de la oligarquía argentina que se quedó con miles y miles y miles de hectáreas. Entonces uno no puede desconocer estos procesos de expropiación de tierra sin vincularlo a la construcción del Estado-Nación. Y en ese sentido me parece necesario poder pensar, ¿sí? Poder darle entidad a esta legislación que se empieza a construir en Córdoba, porque lo mismo que está ocurriendo en la zona chaqueña, o lo que ocurrió hacia el sur, con el Gualmapu Mapuche, ocurrió acá en Córdoba, pero por medio de normativas. En 1885, el Estado ya, no estando Miguel Juárez Selman, pero estando otro gobernador, y como encuentra resistencia por parte de nuestros abuelos y de nuestras abuelas a la hora de la expropiación de la tierra, sanciona una ley aún más restrictiva que la ley 1885, la ley 1002 de 1885, que es una ley que ya decide expropiar las tierras de las comunidades originarias, y plantea en ese momento, ¿sí? Por razones de utilidad pública. Cuando se sanciona por razones de utilidad pública, quiere decir que se pone al servicio del ejército o de la policía para hacer esos desalojos. Cuestión que se llevó adelante en San Marcos, de donde viene la familia nuestra. Y bueno, ahí las memorias familiares siempre cuentan cómo se fue ese proceso de resistencia sacando pedrada al ejército que volvía de la zona de la conquista del desierto en una lucha así como muy desigual. Todas estas cuestiones han sido invisibilizadas, como les decía recién, por la historia y han quedado en las memorias de las familias nuestras como relatos, narrativas, ahí como bastante fragmentarias, siempre complejas de entender, porque bueno, cuando queda un solo relato de un solo familiar o de dos familiares, y cuando eso no está por ahí sustentado desde las narrativas históricas oficiales, parece que lo que dice la familia siempre es mentira. Pero bueno, en este proceso de reorganización que estamos teniendo en las comunidades, en este momento en Córdoba somos 40 comunidades originarias, cuando uno empieza a hablar nosotros estamos vinculados por una cuestión de parentesco con la familia Tulián, con los Díaz, con los Guevara, con los Briguera de San Marcos, y otras familias de la zona, de acá para allá, de este lugar más o menos para arriba, incluso para la zona de Obispo Trejo también. Uno puede encontrar ahí, ir hilando, ¿sí? Ir comparando lo que dicen las memorias familiares, los recuerdos, ir comparándolo con lo que sucede o lo que uno puede ir descubriendo en los archivos provinciales. Así que así he podido construir yo cómo fue ese proceso de expropiación de tierras de finales del siglo XIX y cómo fue que en nuestra familia, entre las familias que acabo de nombrar recién, perdieron 3.000 hectáreas. Es decir, nada más y nada menos. Sigo ahí medio atragantado, por eso voy despacito. Bueno, también en la familia siempre ha habido relatos acerca de cómo se vivió ese momento de expropiación de tierras. Y bueno, una de las cuestiones que yo quería indagar era cómo fue la resistencia en ese momento por parte de nuestras autoridades. Ahí yo puedo redescubrir un personaje que es central en nuestra familia, que es Don Félix de la Presentación Reina, que al hacer trabajo en el archivo lo encontré en un montón de documentación en distintos archivos, y bueno, me di cuenta de la relevancia que había tenido en ese periodo, tatarabuelo nuestro. Y bueno, para mí era muy significativo ver cómo operaba esa resistencia, cómo es que se resistió, ¿sí? Y cómo fueron los vínculos que existían también con otras reducciones indígenas. Pero antes de dar cuenta de esto, me gustaría contarles que para final del siglo XIX, acá en Córdoba existían 6 reducciones indígenas, ¿sí? La Toma, San Marcos, Cosquín, Pichana, Quilino y Soto. La familia nuestra viene de San Marcos y de Soto también. Y estas reducciones indígenas habían sido creadas durante el siglo XVII, el siglo XVIII, ¿sí? Incluso algunas tempranamente en el siglo XVI, y que eran las reducciones indígenas, eran pueblos, ¿sí? Originarios de distintos lugares territoriales de lo que es hoy la Argentina, reducidos y puestos a trabajar para la corona, a las que se les permitía tener un alcalde indígena, un cabildo indígena,
y ciertos niveles de organización territorial, y a las que se les asignaba tierra. Así, por ejemplo, muchas de estas comunidades que yo les nombré recién, La Toma, Pichana, San Marcos, etcétera, etcétera, logramos en algún momento de la larga noche colonial títulos coloniales, títulos de tierra, es decir, la corona asignaba tierras y titulaba esas tierras. El título de la reducción de San Marcos, ahí de Tay Pichín, que está en manos todavía de la familia Tulián, y que tenemos nosotros, porque nosotros venimos de allí, es el título de 1806, es un título que fue reconocido después de pelear muchísimo el Cajicuraca Francisco Tulián con el virrey Sobremonte, y el virrey Sobremonte lo reconoce en 1806, es decir, en 1806 el virrey Sobremonte y la corona reconoce una gran cantidad de hectáreas en San Marcos. Y así cada uno de estos pueblos de reducción vamos logrando la titulación de las tierras. A finales del siglo XIX, cuando se sancionan estas leyes de expropiación, obviamente las familias nuestras fueron y dijeron: no señor, acá tenemos los títulos de propiedad de las tierras, que son títulos de propiedad comunitaria, y eran títulos que, según el liberalismo de esa época, eran títulos precarios, ¿sí? Entonces, una de las primeras formas de resistencia que tuvieron nuestros abuelos y nuestras abuelas en ese sentido fue la negociación, ¿sí? Con el Estado. De ahí que yo les contaba, por ejemplo, esta carta, que es la carta de 1892, que es una carta muy relevante, porque en la carta, como les contaba recién, no solamente hay una marcación de identidad ahí, sino que los abuelos y las abuelas están diciendo: somos indios, somos de este lugar, si nos quitan este lugar vamos a quedar en la miseria, sino que también lo que se dice en esa carta, se dice en 1892: somos una colonia bien trabajada, venga a ver, señor ministro, todo lo que tenemos acá sembrado: viñas, alfalfa, viñedos, tenemos animales, tenemos 2 molinos harineros, como esas que están llamando ustedes para poblar el sur argentino. Es decir, había una clara conciencia en ese momento por parte de nuestros abuelos y nuestras abuelas acerca de lo que estaba ocurriendo con el proceso migratorio, y le estaban diciendo, obviamente, al Estado: nosotros también somos una colonia bien trabajada y nosotros también podemos integrar, si se quiere, este Estado-Nación, aunque con nuestra diferencia, ¿sí? Con nuestra identidad, con nuestra diferencia. Lo que yo entiendo que estaba sucediendo ahí es un proyecto que, bueno, que uno lo puede rastrear, no sé, desde la zona Maya Quiché hasta el Gualmapu. Había una acción política por parte de nuestras familias y una intención de que no se asimile a nuestra familia, que no se las integre a ese relato hegemónico que después nos terminó negando y que aparentemente los hizo a todos hijos e hijas de los barcos. Y había un proyecto de una modernidad distinta, una modernidad indígena, una modernidad abigarrada, si se quiere, una modernidad cheje, como dice Silvia Rivera Cusicanqui. Obviamente, de haber aceptado el liberalismo en ese momento a nuestras familias, ¿sí? A las reducciones indígenas como colonias inmigrantes de ese momento, le hubiese recordado al Estado-Nación, ¿sí? Todo el tiempo la molestia de la presencia indígena, ¿no? Porque siempre la cuestión indígena al final del siglo XIX se la ha entendido como un problema, ¿sí? Nuestras familias eran un problema y un problema que se tenía que solucionar. En un primer momento, cuando se empieza a construir el Estado argentino, se trata de asimilar a las familias, y después que viene Roca en adelante, Roca, Juárez Selman y toda esta gente que nombrábamos recién, el problema era el exterminio o directamente la disolución de las tierras. La cuestión es que cuando sucede este proceso de expropiación de tierras, hay resistencia. La primera resistencia tiene que ver con esto, con la negociación con el Estado. Yo ahí puedo dar cuenta de eso, de cómo era el vínculo que tenían nuestras autoridades, Juan Antonio Tulián y Félix de la Presentación Reina, como así también de San Marcos, como don Lino Acevedo en La Toma, como Daniel Ortiz acá en Cosquín. Bueno, cómo es esa compleja relación que se tiene con los ministros de gobierno, con los gobernadores, y cómo el Estado termina decidiendo desconocer, por un lado, esos títulos de propiedad comunitaria, termina desconociendo a las autoridades, termina elaborando un discurso de negación, ¿sí? Un discurso de invisibilización, termina elaborando ese discurso de invisibilización y diciendo: no, al fin y al cabo estas personas no son indígenas, algo que ocurre en el presente, ¿sí? Y ahí eso me permite a mí también trabajar cuáles son las coordenadas de las que definimos lo indígena. Específicamente dentro de la antropología, las coordenadas para definir lo indígena han tenido que ver con lo biológico, ¿sí? Ligado a la sangre, ligado a lo fenotípico, ligado
a las cuestiones físicas, o por otro lado una vía, si se quiere, biologicista, y por otro lado una vía culturalista a partir de las prácticas culturales. Bueno, ya por suerte la antropología, con muchas discusiones de por medio desde hace unos 20, 30 años, ha entendido que ninguna de esas dos vías sirve para definir lo indígena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto y por qué lo vinculo con el proceso de expropiación de tierra? Porque lo que plantea el gobierno en ese momento, por ejemplo, en los debates de la legislatura, es que las familias nuestras no eran indígenas, sino que eran mestizas, ¿sí? Como verán ustedes, somos mestizos. Yo tengo un hijo rubio, pero no hay ningún pueblo del mundo que no sea mestizo. Entonces me parece que esa discusión que ha tenido la antropología, esa reflexión profunda a la que ha llegado la antropología, que no podemos medir lo indígena por la sangre, porque la sangre no se mide, no podemos medir lo indígena por la cuestión fenotípica, porque todos los pueblos del que nacimos de África estamos mestizados, porque no existen razas, sino que existen procesos de racialización, es decir, procesos de generación de diferencias a partir de características fenotípicas, pero eso no quiere decir que existan razas y que esas razas tengan determinados comportamientos que ya vienen biológicamente en la sangre. A partir de todo ese proceso, la antropología ha llegado a decir que la cuestión de la identidad indígena tiene que ver con la autoconciencia, la pertenencia a un pueblo, ¿sí? Y eso es lo que nos hermana a nosotros como camiares, como chingones, con los mapuches, con los kurdos, con el pueblo rom, con el pueblo gitano, con el pueblo vasco, con el pueblo catalán, la autoconciencia, ¿sí? el sabernos perteneciente a un colectivo histórico preexistente al Estado-Nación, ¿sí? A un pueblo. No somos pueblos. Entonces, la mirada de ese momento, a finales del siglo XIX, tenía que ver con esta mirada racial, porque dentro del paradigma de lo racial se entendía que existían razas humanas y que esas razas humanas, una de las razas era la raza indígena, aunque, bueno, dicho sea de paso, la antropología nunca se pudo poner de acuerdo porque algunos ponderaban una cosa para establecer la raza, otros ponderaban otra, y eso quiere decir que la raza, al fin y al cabo, no es otra cosa que un invento para establecer esa jerarquía, esa diferencia, para ordenar, ¿sí? Es una herramienta colonial para generar la diferencia. La otra vía para definir lo indígena, que es una discusión que yo me encargo de establecer allí, es la vía culturalista, ¿sí? Es decir, pretender de que existen ciertas prácticas culturales en nuestras familias, en cualquier familia, ¿sí? Que son inalterables, que no se modifican, ¿sí? Y yo puedo definir si el otro es indígena si lleva adelante esas prácticas culturales. Si no las lleva adelante, no es indígena. Lo que tenemos ahí son dos cuestiones. Por un lado, hay una relación de colonialidad, porque el que está definiendo lo indígena siempre es un otro, ¿sí? Y siempre ha sido el blanco, siempre ha sido la ciencia, ¿sí? Siempre ha sido el no indígena, el winca, el cara. Por otro lado, ¿sí? Y ahí hay una relación de colonialidad, una relación entre un sujeto y un objeto. Si yo digo si el otro es indígena, si cumple estos requisitos ya previamente establecidos y que no son otra cosa que imaginarios y prenociones acerca de lo que supuestamente es ser indígena. Y esa otra vía, la culturalista, pretende de que la cultura se tiene que mantener intacta, ¿sí? Bueno, como cualquier pueblo del mundo, los pueblos originarios como pueblos preexistentes, nos vamos adaptando, vamos renegociando en condiciones de desigualdad, en condiciones de opresión, y nos vamos adaptando al presente, ¿sí? Yo ahí juego un poco con el libro y digo, nadie le va a pedir a un francés de la actualidad que hable el mismo francés que se hablaba durante la Revolución Francesa, ni que vista la misma ropa que utilizaba un ancestro suyo en la época de Luis XIV. Bueno, a nosotros pasa exactamente lo mismo en ese sentido. Entonces ahí se anulan esas dos vías para poder pensar la identidad indígena y surge esta otra vía que tiene que ver con la autoconciencia política. La identidad no es otra cosa que, y la identidad indígena más que todo, un proceso de construcción que se basa en los recuerdos, en los afectos, en las memorias, y que tiene que ver con un posicionamiento político frente a la realidad. Por eso en este momento estamos viviendo un proceso de reemergencia indígena, porque hemos llegado, ¿sí?, a esas discusiones, incluso esto está respaldado constitucionalmente, el principio para la autodefinición indígena, para la definición de las coordenadas indígenas en la Argentina, tiene que ver con eso, ¿no?, con la autoconciencia, que es lo que viene diciendo el convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17, la 24.071, etc. ¿Por qué traigo colación esto? Porque a finales del siglo XIX la mirada era otra. Se entendía que lo indígena se definía o por lo biológico o por lo cultural. Por lo tanto, bien dichos, los liberales de esa época empezaron a decir que las familias nuestras no eran indígenas, ¿sí? Establecieron un discurso de sospecha, un discurso de inautenticidad que todavía sigue hasta el presente.
De hecho, no sé si han leído los titulares de Clarín, de Infobae, de La Nación, pero hablan de falsos mapuches, ¿sí? Con lo que está pasando en el sur en este momento. ¿Sí? Hablan de verdaderos y de falsos mapuches, es decir, establecen ciertos criterios para eh, medir la identidad indígena, ¿sí? Dicen que los mapuches se autoperciben como mapuches, llevando la cuestión de la identidad colectiva. Bueno, las identidades nuestras son identidades políticas y colectivas de pertenencia a un pueblo, a una cuestión bien multicultural y neoliberal, ¿sí? Como si uno se autopercibiera individualmente, como si no tuviera relación con el contexto, con los linajes familiares, con los afectos, con los territorios, etcétera, etcétera. Entonces me parece bien importante también discutir eso hoy en Córdoba, porque existen en Córdoba, y existe también a nivel nacional, ¿sí? Un indiómetro, ¿no? Un comechingómetro, eh, una construcción, ¿sí? Narrativa, colonial, que siempre es construida por los no indígenas acerca de cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para ser originaria o no. Bueno, eso es una discusión que yo trato de traerla ahí, y quizá en la parte más densa del texto, porque bueno, me meto ahí un poco con la epistemología de la historia, la epistemología de las ciencias sociales, los abordajes decoloniales, es decir, trato de contestarles a lo que nos han pretendido extintos con las mismas herramientas intelectuales con las que ellos nos invisibilizan. Y en ese sentido me parece que bueno, es una discusión súper necesaria. Amén de esto, y como les decía, hice como un largo paréntesis con respecto a lo que venía pasando con los procesos de expropiación de tierras. Bueno, esos discursos, esas narrativas se llevan adelante a finales del siglo XIX, no son indígenas, ¿sí? Son mestizos, tienen una especie de caciques, tienen apellidos criollos, ¿sí? Los apellidos nuestros son todos criollos, y eso tiene que ver también con algo que trato en el libro, con un proceso de borramiento de la identidad. Acá en Córdoba existen 2 o 3 apellidos indígenas, que son Tulián, Milicay, Abayay, Verazay, y el resto de la familia de las 40, 41 comunidades que somos tenemos apellidos españoles, en su gran mayoría. ¿Y por qué? Porque ha habido un proceso también de imposición de identidad. Y eso, bueno, trato de explicarlo ahí también, porque cuando tempranamente se asignan tierras acá, y se crean estos pueblos de reducción, se crean las encomiendas, se crean las estancias, se les dice a los encomenderos, ¿sí? a los encomenderos, a los empresarios españoles, a las que se encomendaba la vida de los indios, porque los indios eran percibidos como, en ese momento, nuestros antepasados, como seres infantiles, ¿sí? A los que había que encomendarle la vida al empresario español, el encomendero. Entonces lo que tenía que hacer el encomendero era llevarlos hacia la doctrina cristiana, y una forma de llevarlos hacia la doctrina cristiana con la evangelización era imponer, según el Concilio de Trento, el nombre de pila de acuerdo al santoral. Y ahí se produce también un primer borramiento de identidad, porque los nombres originarios nuestros empiezan a ser reemplazados por los nombres del santoral, y según el Tercer Concilio Limense del año 1586, los apellidos indígenas, como eran apellidos de la idolatría, entre comillas, eran apellidos que tenían que ser borrados, y tenían que ser en las familias nuestras anotadas con los apellidos de los empresarios españoles, es decir, de los encomenderos. De ahí que nosotros tenemos el apellido Reina, ¿no? Porque el capitán encomendero en su momento era López de Reina, y hace por lo menos 350 años nos han impuesto ese apellido. O sea, y ahí hay también un doble trabajo, ¿no? Tratar de borrar la identidad, tratar de borrar el linaje familiar, y tratar de borrar el vínculo con el territorio. ¿Por qué? Porque las identidades indígenas siempre están vinculadas con el territorio. Siempre en los relatos de las familias existe un cruce con un puma, ¿sí? De un antepasado nuestro con un puma, y de ahí viene el linaje. Un antepasado nuestro con un cóndor, de ahí, por eso está ese cóndor ahí también, y por eso el cóndor es tan significativo para nosotros, que es el que está ahí, que ha pintado mi hermano. De un antepasado nuestro con una piedra, de un antepasado nuestro con la madre del agua, de un antepasado nuestro con un hijo de la luna, ¿sí? De un antepasado nuestro con una penca, una quesca, de ahí el nombre quesquejeneno, quisquizacate. Entonces, para borrar esos nombres de la idolatría, es decir, esos nombres que nos vinculan con las identidades territoriales, lo que hizo la corona en su momento es imponer los apellidos cristianos, los apellidos españoles. Y esto obviamente es utilizado a finales del siglo XIX
por la élite liberal de ese momento para desconocer también a nuestra familia. Dice, ¿cómo van a ser indios si tienen apellido López, Ludueña, Reina, Díaz, etcétera, etcétera? Obviamente no desconocían esto, pero bueno, así funciona el poder. Bueno, y otra de las cuestiones que trato de hacer en el libro también es, aparte de ver, bueno, cómo resisten las familias, ¿sí?, a este proceso de expropiación de tierra, que dicho sea paso, yo conté una sola cosa nada más de cómo resisten, pero por ejemplo, cuando venían con los agrimensores a San Marcos a trazar las líneas de esas 3.000 hectáreas, ¿sí?, y hacer terrenos individuales y a trazar la plaza, etcétera, etcétera, es decir, a convertir todo eso en propiedad privada para insertar el mercado capitalista de tierra. Cuando sucede eso, las familias nuestras lo que hacen, y eso también está en las memorias familiares, es, bueno, como comentaba recién, sacar a pedrada a la policía, sacar a pedrada al ejército, sacar a pedradas a la comisión de agrimensores que venían a hacer el demarque de tierra, o cuando se iba la comisión de los agrimensores y marcaban las tierras, las familias nuestras tiraban los animales. En la familia nuestra, por ejemplo, Timoteo, nuestro bisabuelo, tenía cabras y era tirar los animales para que borren esas líneas. Bueno, son todo también resistencias más dentro del ámbito de lo sutil, que después yo traté, también las trato de vincular con resistencias que hubo durante la colonia y resistencias también dentro de ese ámbito más sutil o más infrapolítico durante el siglo XX. Pero bueno, la familia hace 120, 130 años llevan adelante un repertorio de prácticas de resistencia para poder defenderse frente a la acción del Estado-Nación, ¿no?, que quería sepultar. Cuando sepultaran a nuestra familia. Cuando el Estado logra expropiar esa cantidad de tierras, muchas de las familias nuestras se tienen que ir del territorio. Y ahí entra un proceso que yo trato de pensar como un proceso de diáspora. Cuando un pueblo es expulsado de su territorio, empieza un proceso de diáspora. Un proceso diaspórico, un proceso de relocalización forzada, porque las familias nuestras se quedan sin su modo de vida, sin su modo de subsistencia, sin el territorio que había sido reconocido por la corona incluso. Por eso era mucho más fácil vivir en la época colonial que vivir en la época del Estado moderno, porque en la época del Estado moderno no solamente se apropian las tierras, sino que se lleva adelante una construcción de un relato para invisibilizar a nuestra familia, ¿sí?, y para decir, no, ahora somos todos ciudadanos y somos todos argentinos. En aquel momento se reconocía la identidad y la entidad de indio en la colonia, ¿sí? Pero el Estado-Nación ha sido tremendo en ese sentido, porque no solamente nos expropia las tierras, sino que también nos ciudadaniza y nos quita la posibilidad de seguir identificándonos de la manera en la que se venía haciendo desde siempre. De hecho, mi viejo siempre dice cuando iba al primario, yo creo, el papi no terminó el primario, ¿no? No, bueno, hasta donde hizo, creo que hizo hasta cuarto, hasta quinto, siempre decía mi viejo que le decía a la abuela Rosa, la abuela nuestra, che, ahí nos enseñan en el colegio que los indios no existimos, y bueno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, y ahí el siglo XX ha sido un siglo muy difícil, ha sido sin duda el siglo más difícil de transitar para todas las poblaciones indígenas de la Via Yala, de América, porque todos los estados modernos tienen que construir un discurso homogeneizante que se empieza a construir a final del siglo XIX, cuando las oligarquías, estos sectores liberales logran los territorios, y bueno, y las familias nuestras, derrotadas, tienen que callar, porque el ser indígena implica una vergüenza. De ahí a que yo, con muchísimo orgullo, realzo mucho la figura de mi viejo. Mi viejo con 78 años, hoy se nombra como Comechingón. Y siendo de que él en la década del 70, cuando se casa, allá en la Pampa Gringa con mi madre descendiente de criolla y de Piemontes, de ahí el Aymin, que salió gringo. Cuando se va para allá, mi tía gorda le dice, che, vos tenés cara de indio. Y mi viejo dice, yo no soy indio. Bueno, esa práctica que llevó adelante mi viejo es una práctica que llevan adelante muchas de nuestras familias, ¿sí?, de asimilarse, ¿sí?, autosilenciarse, autoinvisibilizarse. Entonces todas las prácticas, ¿sí?, y la identidad para adentro, se la tragaban. Pero en algún momento, y así se transmiten todas las identidades a nivel mundial siempre, en todos los casos, en algún momento siempre nos faltaban algo, ¿sí? Nosotros siempre nos han dicho, che, sí, el cacique Guevara, el cacique Félix, sí, nosotros somos como chingones, bueno, somos descendientes, venimos de tal lugar, ¿sí? En algún momento.
Y quien se encargó fuertemente de eso fue mi tío Ruli, que yo les contaba recién, que ya ha fallecido, y ahora por suerte mi viejo ha tomado la posta y estamos pudiendo pararnos como familia en ese lugar. Primos, primas, hermanos, sobrinos, lo estamos, como dice la antropología hoy, comunalizando, ¿no? Estableciendo nuevamente esa organización familiar en base, ¿sí?, a una presencia continua en el tiempo que se hunde desde hace miles y miles de años, ¿sí?, que están las familias nuestras acá. Hemos recibido, sí, gringos, hemos recibido aportes, pero siempre hemos estado acá y hemos recibido a los otros. Y eso me parece que es fundamental, ¿no?, de discutir hoy. Entonces, una de las cosas que yo discuto ahí, o trato de pensar, es cómo fue ese periplo diaspórico de nuestra familia durante el siglo XX. Entonces, ¿qué hizo mi bisabuelo Timoteo Reina y mi bisabuela Francisca Díaz en el siglo XX? ¿Qué hicieron después de que les robaron las tierras? ¿Qué hicieron la familia Luján? ¿Qué hizo la familia Reynoso, con la que estamos emparentados? ¿Qué hicieron la familia Tulián, que no se quedaron en San Marcos? Y bueno, lo que hicieron es, ya quedándose sin tierra, irse principalmente a las grandes ciudades, las urbes, vivir en la pobreza, ¿sí?, proletarizarse, establecer ese vínculo, ¿no?, con el Estado a partir de lo que es el trabajo. Mi abuelo era trabajador, mi abuelo Ramón era trabajador golondrina, la abuela era la bandera, y eso también explica y nos ayudó a explicar, y eso se vincula con algo que está en la revista, que es un artículo de Pamela Barrionuevo, una hermana que viene de la zona de Cerro Colorado, de por qué la familia nuestra somos pobres, o hemos sido pobres. No somos pobres porque queremos, sino porque ha habido políticas de empobrecimiento que tienen que ver con esto, con la expropiación de tierras, ¿sí? Pero bueno, eso también me parece que es una discusión que está ahí, que hay que traerla todo el tiempo, ¿no? Porque eso también actualiza de alguna forma otro imaginario que hay, ¿no? Porque hoy aparentemente para ser indígena hay que ser pobre también, o no hay que saber hablar, o no hay que haber estudiado, y me parece que eso anula también los procesos de movilidad social, ¿no? De hecho, hoy en Abya Yala hay toda una capa de intelectualidad indígena del pueblo mapuche hasta el pueblo cherokee, que bueno, que somos los primeros, algunos en la década del 70, otros en el 80, otros en el 2000, 2001, en el 2010, que hemos podido acceder a la educación y que hemos podido hacer esto que yo estoy haciendo. Lo ha hecho un montón de gente, ¿sí? ¿Qué sé yo? Nahuel Palma Moreno, José Marimán, Pedro Marimán para el caso Mapuche, Silvia Rivera Cusicanqui, etcétera, ¿sí? Gladys Tzutzul, un montón de gente que ha podido acceder a los estudios y ha dicho, che, contemos la historia nuestra, y nos empecemos a parar desde la identidad. Pero bueno, básicamente de eso se trata el libro. También tengo que presentar la revista todavía, estoy hablando mucho, pero bueno, una cosita más, así después actualizamos el diálogo. Hay un gráfico acá atrás, ¿sí? Porque, y eso también parece que importante decirlo, yo cuando laburé con los linajes familiares tuve que reconstruir, trabajar con acta de bautismo, con acta de nacimiento, con acta de función, con acta de matrimonio, para poder establecer y para poder decir a la academia, ¿sí?, a la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, hoy ya hay otra academia, ¿no?, pero para poder decirle a aquellos que nos habían extinto, che, nosotros estamos acá, fíjense, mi papá era mi abuelo era en esto, mis bisabuelos eran esto, mis tatarabuelos eran esto, y así, ¿sí?, yo he podido reconstruir varios linajes familiares reina hasta final del siglo XVIII. Y podría haberse ido todavía. Y dije, bueno, lo voy a graficar eso. Voy a hacer un gráfico como para mostrarle, ¿sí?, a aquellos de la Junta Provincial de Historia que dicen, no existen los indios en Córdoba. Entonces empecé a graficar, empecé a dibujar. Bueno, la clásica. Papá, mamá, 4 abuelos, bisabuelos, la cuestión lineal. Y después me di cuenta, cuando empecé a ver los padrinos, los padrinazgos, que siempre se repetían ciertos padrinazgos, ¿sí? Y que siempre los apellidos, o sea, las familias se casaban siempre entre los mismos apellidos. Indagando después, ¿sí?, de manera oral, indagando también con algunas cuestiones antropológicas,
me di cuenta que también es una práctica de resistencia. Por lo menos hasta entrado, y este es el caso de mi familia, en algunas familias lo siguen manteniendo, son en el noroeste, por ejemplo, eh, la comunidad, la unión de ahí de Pocho, por ejemplo, lo sigue manteniendo. Nos casamos entre nosotros. Mi papá fue el primero en romper la regla. Eso, mi papá, digo, y la generación de mi viejo, que se casaron con gringos. Pero siempre los casamientos eran con los primos cruzados, y eran casamientos arreglados. ¿Sí? Primos cruzados cada 4 generaciones. ¿Sí? Y es una práctica cultural del pueblo comechingón, del pueblo camiano. Es decir, los Reines se casaban con los Tulián 4 generaciones. Los Tulián se casaban con los Briguera 4 generaciones. Los Briguera se casaban con los Reina con los Díaz, y así. Y para no enfermar la sangre, como dicen los viejos, cada 4 generaciones se cambiaba, para que no existen malformaciones, etc. Bueno, eso yo lo pude descubrir trabajando con los archivos, porque yo empecé a ver que se repetían los apellidos, y digo, pues sí que se casaba la gente, sí que se casaban entre primos, y sí se casaban entre primos. Después, eh, eh, trabajando con una tesis de una antropóloga que es Noemí Lorca, que ella hace el mismo proceso, pero por otro lado, bueno, me da a mí la posibilidad de entender, ¿sí?, cómo la familia nuestra cuidaba la sangre que se decía en el momento, aunque ya dijimos la identidad indígena no se define por la sangre, pero cuidaba, ¿sí?, siempre el núcleo, ¿sí? Ahora, cuando se produce la desterritorialización, cuando la expropiación de tierras, esas prácticas ya no se pueden llevar adelante. Pero en la familia nuestra pasó algo muy particular, porque los Reina se van a Barrio de la Brojal, hoy Güemes, en Córdoba, a donde se van muchas familias de San Marcos. Y ahí se juntan con los Luján, con los Reynoso, y ahí conocen a los Jaime. Y mi abuelo arregla el matrimonio con mi abuela Rosa, en realidad con el padre de la abuela Rosa, que ellos son comechingones de la zona de Tras la Sierra. Y cuando uno empieza a tejer, y cuando yo veo los casamientos en el siglo XIX y el siglo XVIII, también está el casamiento Reina Jaime. Entonces, hasta la generación de mi abuelo se pudo mantener. Hay un montón de familias hoy que eso lo mantienen, ¿sí? Pero mientras más cercanos a la ciudad estamos, más eso se va rompiendo. Y es una práctica que también nos sirve para pensar la existencia de un patriarcado ancestral, ¿no? También, porque los que arreglaron los matrimonios eran los padres. Y la mujer, bueno, si no te gustaba, no te gustaba. Aunque más atrás eso era distinto. Más atrás era, bueno, usted, mi hijo, elija alguna de esas chinitas, y las chinitas decían, usted chinita, elijan alguno de estos. Era como más parejo. Pero ya se llegó el siglo final del siglo XIX, principio del siglo XX, lo arreglaban sobre todo los hombres, ¿sí? Por suerte hoy esa cuestión también ha sido deconstruida. Si bien es una práctica ancestral de nuestra familia, es una práctica ancestral machista, y está bueno deconstruirla, ¿no? Y eso hace de que los pueblos originarios somos pueblos vivos, ¿no? Que vamos todo el tiempo estableciendo nuevas formas de vivir, repensándonos, ¿no? Y eso también nos ayuda a deconstruir cierta imagen sobre lo originario, ¿no? Como si la sociedad de nuestros abuelos no hubiesen tenido conflictos, ¿sí? Como si hubiesen seres puros, espirituales. Nada que ver. Eso es una construcción New Age acerca de lo que es lo indígena. Hay una antropóloga que yo le cito, que es una antropóloga indígena, ecuatoriana, Blanca Muratorio, que dice: hay dos indígenas, el indio real y el indio imaginado. El indio imaginado es el que se imaginan ustedes. Ya digo, no quiero despreciar, pero digo el que nos imaginamos todo, ¿no? Morocho, nariz aguileña, pluma, conexión con el cosmos. Bueno, eso no existe, no existió nunca eso, ¿sí? Los indios reales son esto, ¿sí? Los linajes familiares y lo que ha pasado a la familia. Y en ese sentido me parece que está bueno traer esa discusión hoy, ¿no? Porque hay toda una... hay un embelezamiento, una mirada romántica acerca de lo que es ser indígena, y bueno, que hay que deconstruirla, porque los trayectos familiares nuestros, como lo de los mapuches, como lo de los huarpes, como lo de los diaguita, es de gente real, ¿sí? Que ha tenido sus miserias, que ha tenido esto, prácticas machistas, que ha incluso vendido tierra, ¿sí? Yo lo que puedo ver ahí en el proceso de expropiación de tierra es que muchos y muchas familias indígenas al final del siglo XIX dicen: che, yo sí quiero que se dividan las tierras, de una, sí que se dividan. Y otra parte decían: no, ¿cómo vamos a dividir la tierra? ¿Qué sé yo? Entonces digo, eso que tiene que ver con la propia humanidad, con las contradicciones que tenemos todos los pueblos, se veía a final del siglo XIX, se ve hoy también entre las comunidades, lo vemos, tenemos muchas diferencias, tenemos muchos puntos en común, y se veía también en el siglo XVIII, siglo XVII, en el siglo XVI. Si no, no podemos explicar directamente la conquista. La conquista se hizo porque
el español fue lo suficientemente inteligente, lo que pasó con Atahualpa, con Huáscar en Perú, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Pudo leer esas tensiones que había entre diferentes grupos, aprovecharse, pararse ahí y desarticular, ¿sí? Entonces me parece que son cuestiones que está buenas para traer a colación. Yo trato de postularlas ahí, ¿no? A partir de esta idea de los indios reales y los indios imaginados, y pelearme un poco también con esas visiones también que parten de esa mirada romántica acerca del indígena. Y el último capítulo del libro tiene que ver con los procesos de reorganización que estamos vivenciando de la década del 80, de la década del 90, de cómo estamos conformando comunidades, de cómo el Estado también reconoce los derechos, de cómo el reconocimiento por parte del Estado también de alguna forma no deja de ser una trampa, porque el Estado viene, ¿sí? Vos hacer el trámite de la personalidad jurídica, después te mandan los técnicos y ellos te dicen si soy indio o no. Por más que vos, no, pero mi abuelo, tira el linaje, no, ellos tienen unos requisitos, preestablece, tienen que ser 3 familias, tienen que, bueno, ahí hay una trampa también acerca de cómo se constituyen las comunidades hoy, y me parece que también hay que empezar a discutirlo. Hay muchas familias, de hecho, no solamente de acá, Comechingona, sino también del sur, y de Aguita, Coya, que no quieren saber nada con la personalidad jurídica. Bueno, esa discusión me parece que es tan buena también traerlas. Y sobre todo para compartirla no más, o sea, no tanto con los no indígenas, sino con los indígenas, porque tenemos que discutir esa cuestión, que de hecho en los parlamentos y en la asamblea la venimos discutiendo hace un tiempo. Bueno, eso, y con respecto a la revista, nos vamos a hacer más cortita. Esta revista se llama Cami Talalo, Cami Sierra, Talalo Arroyo, los arroyos que bajan de la sierra. Es una revista que es la primera revista comechingona, Camiare, que bueno, estamos haciendo entre gente de varias comunidades. La idea es que se convierta en un órgano de difusión de nuestras problemáticas, pero también de nuestras alegrías, de los sinsabores, pero también de las cosas bonitas que nos pasan, ¿sí? De los manifiestos políticos. De hecho, acá hay un manifiesto político que escribimos 30 comunidades cuando hicimos la caminata de los pueblos originarios, que también fue histórica, el 17 de septiembre pasado, 3.000 personas en la ciudad de Córdoba, 30 comunidades marchando, ahí denunciando la violencia colonial en Córdoba. Bueno, ahí está ese manifiesto, bien político, pero también hay historias familiares, ¿sí? De las familias de acá de la zona, del valle este de Zacajeques hay, el valle este de Punilla. Está, por ejemplo, la historia del Gavi acá, ¿no? Bueno, este primer número está como centrado así en las memorias familiares y en un posicionamiento político del por qué hoy somos camiares, somos comechingones, por qué nos decidimos parar de la identidad nuevamente, pero no a título individual, como una cuestión de autopercepción, ¿sí? ¿No? Sino familiarmente. Y bueno, la idea es que la revista salga 4 veces al año, con los solsticios y con los equinoccios, para poder respetar también esos momentos muy significativos, ¿sí? Para la cosmovisión indígena, para la cosmovisión camiare. Y bueno, ahí estamos como muy contentos, lo hemos presentado hace muy poquito en el Luz y Fuerza. La revista está hecha por los editores, si se quiere, no sé si se dice así, pero bueno, Eric Rojas Gómez, un nahuán, una autoridad espiritual de la comunidad de la Unión de Pocho, un joven que tiene 22 años, que viene a ser nuestro machi, 22 años. Estaría buenísimo que venga un día Eric acá a hablar, que es el que nos está reenseñando muchas cosas con respecto a la espiritualidad y al territorio. Eric, Laura Misati Chastrada, que está también ahí reencontrándose con todo su linaje comechingón, que pertenece a la comunidad canchira. Pamela Barrio Nuevo, y que viene ahí de la zona de Cerro Colorado. Gabriel Correa, que es docente acá en la zona y que está ahí en la comuna de San Roque. Y yo, de la comunidad de Timoteo Reina. Y como les decía recién, el arte de tapa ahí de mi hermano, del Leo, que ya, bueno, ya el segundo número va a salir ahora en marzo, que también es un cuadro que ha vendido el otro día en la presentación el Leo. Y bueno, la idea es esa, que la revista se convierta en un órgano de difusión de lo que nos pasa, de las alegrías, de los sinsabores, como les decía recién, y también siempre nos están pidiendo nosotros
yo particularmente soy profe, soy docente y nos estoy pidiendo, che, material. Por ahí cuando yo les recomiendo el libro, las pocas producciones que hay, esta, por ejemplo, para mucha gente es una producción muy intelectual, pero para mí está bueno que sea así para contestar en la academia que nos quieren extinguir todo el tiempo. Entonces esto es algo como más sencillito, más accesible, con un lenguaje más llano, para que llegue a los colegios primarios, a nivel inicial, al secundario. Y bueno, la idea es que llegue a los colegios, a las bibliotecas populares, a los centros culturales, a los museos, para contar de eso, desde recetas, desde leyendas que nos han contado desde chiquito, hasta cuestiones más políticas. Así que bueno, eso, ahí, eso. Gracias. Bueno, si quieren preguntar o decir algo, para que no quede que hable yo, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Primero agradecerte, Pablo, acá me dice como un machete. Lo primero que te quería preguntar es una duda sobre dos términos que no sé si los usaste como sinónimos y si lo son, o si hay alguna diferencia entre autonominarse como comechingón y camiare. A mí camiare me viene como siempre Emia Camiare, pero sé que había como otro camiare también. Sí. Así que me gustaría si me podés resolver como esa duda. Sí. Todos los nombres con los que conocemos hoy los pueblos originarios son creaciones coloniales. Todos. No hay uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el pueblo araucano, hoy los mapuches desde hace 20, 30 años se han sacudido esa imposición colonial y decimos, no, somos mapuches, nosotros no somos araucanos. ¿Sí? Los com, hoy dicen somos com, no somos toba. Los wichis, si somos wichis, no somos matacos. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, a nosotros nos imponen el come chingón. Come chingón viene del cami chingón, ¿sí? Que es cami sierra, como le decía recién, chin, jin, gen, genen, de acuerdo a los dialectos que quiere decir pueblo o linaje familiar. Y el gon tiene que ver con una pluralización. Entonces, cami chingón, come chingón, quiere decir serranías con muchos pueblos. O sea, no es el nombre del pueblo, sino que es el nombre de la zona geográfica. Y por eso Pablo Cabrera, Monte, que fueron los que investigaron en el siglo XX, principio del siglo XX, mediados del siglo XX, Serrano, ellos hablan de la camichingonia como la zona. ¿Sí? Entonces es una imposición. ¿Sí? Y estamos, algunos y algunas, sobre todo los más jóvenes de las comunidades, buscando el etnónimo, ¿sí? Para sacudirnos esa imposición colonial. Y bueno, sabemos, ¿sí? por haber estudiado, de que por ahí el etnónimo, el nombre propio del pueblo es el camiare. Camiare es gente de la sierra, ¿sí? Como por ejemplo mapuche, gente de la tierra, camiare, gente de la sierra. Y nos nombramos de esas dos formas, sí, lo usamos como sinónimo. Hay algunos hermanos y hermanas de otras comunidades que dicen, no somos como chingones porque tal cosa, tenemos que ser camiare. Pero por ejemplo yo siempre pienso, mi viejo mi viejo cuando se nombra como chingón y con un orgullo tremendo. Entonces, también es un nombre, sí, es nuestro también. Entonces hay como una apropiación simbólica de esa imposición. Camiare, Cami también, hay la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, ahí de Mariela, siempre charlamos esto y me dice, bueno, nosotros somos Camiare, pero somos Cami también, porque Sierra quiere decir también gente, o sea, somos al ser gente de la tierra, de la sierra. Entonces, son como, sí, los podemos utilizar de sinónimos, por lo menos para nosotros, qué sé yo. Después hay otra, capaz que venga otro hermano o hermana y que diga, no, como chingón no, nosotros somos camiar. Pero bueno, es como una forma de colonial de llamarnos y de hacer ese proceso que han hecho otros pueblos, como nombrar recién, como los mapuches, como los huichi y como el pueblo Lipe en Perú, digo. Por eso yo decía, son todas imposiciones coloniales. Si uno revisa todos los procesos de la organización indígena hoy, en algún momento, ¿sí? En los últimos 20, 30 años, todos han puesto en tensión esa imposición colonial y han dicho, no, nosotros somos esto, no somos esto que han dicho. Así que estamos en ese proceso y estamos en ese proceso de anotarlo también en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al Camiare. De hecho creo que ya casi como que está. Así que bueno, eso. Otra cosa
que había escuchado de Enia también, Sí, la lengua. como Enia al norte y Sí. Camiare los del sur. Bueno, pero es una la división lengua. lingüística. Claro. Esa división lingüística que es lo que dijiste vos, Enia Camiare, ¿no? En realidad es una división lingüística creada en 1945 por Antonio Serrano, o sea, creada mucho tiempo después. Es una mirada de Serrano que se difundió y que se hegemonizó, ¿sí? Pero no, tiene que ver con la lengua, ¿sí? Entonces en el noroeste se habla el Enia, al oeste, perdón, se hablaba el Camiare, por lo tanto los de arriba eran Enia y abajo no, pero es una división lingüística que se queda corta también, porque acá no había una lengua Camiare y dos que se dividían en Enia y en Camiare. Acá estaba el bichilingüe, el tica, el padre Barça en 1594 dice hay por lo menos 8 o 9 lenguas y cada pueblo que yo voy llegando, cada genén que voy llegando habla una lengua distinta. Entonces está bueno esa pregunta porque tiene que ver con, ¿sí?, un establecimiento lingüístico de la división que no se tiene que trasladar a una cuestión de identidad política. Así que, bueno, eso. Te pregunto, en relación a la lengua, ¿no? Que hablaba cada comunidad, ¿se mantiene algo, se conservó, Yo estuve haciendo acá tempranamente, cuando se imponen los nombres y el apellido con el Concilio 30 y con el Tercer Concilio Limense, final del siglo XVI, por las leyes del Virrey Toledo, se impone el quechua como lengua comercial. Entonces, ahí hay un primer punto, ¿no? Hay una primera imposición, ¿sí?, el quechua. Entonces, muchas de las familias nuestras mantienen un montón de palabras quechua, que en realidad no son, o sea, y que están insertas en el lenguaje. pero que no es... Algunas son quechua, otras son de origen mapuche, otras son de origen lule, otras tonocoté, otras que no sabemos, pero suponemos son camiare o son enia, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, tincaso, ¿sí? Tinku es el golpe, ¿sí?, o en quechua, ¿sí? Entonces nosotros cuando éramos con el chico con el Leo nos cagábamos a tincaso, y bueno, y eso está incorporado en nuestro lenguaje. Claro, pero y no, bueno, no se pudo mantener. claro, ¿sí? Pero, ¿sí? Y acá entra otra cuestión que estaría bueno charlarla. Por un lado, está documentado, hay algunos diccionarios que, bueno, a los que deberíamos acceder en algún momento, que están en el archivo de Indias, de las lenguas de acá. Y por otro lado, estamos en un proceso de reconstrucción y de pensar, ¿sí?, de ver ahí, de separar, de revisar las palabras que tenemos en la familia y de decir, no, esto corresponde a... Por ejemplo, mi viejo a mí me dice pichi. Pichi es pequeño en mapuzungún y de chiquito me ha dicho pichi a mí. Entonces, bueno, y eso tiene que ver también con la posición de lo que es Córdoba con respecto a los otros pueblos originarios. De hecho, las autoridades nuestras en el siglo XVI y siglo XVII hablaban hablaban las lenguas, hablaban lule, hablaban el mapuzungún, hablaban el quechua. Entonces es como muy difícil establecer una lengua madre, pero está en esos diccionarios y aparte el poder no cuenta con algo, que son los sueños. Hay algunos de nosotros y nosotras que soñamos lengua. Y bueno, y ahí hay un establecimiento, un fortalecimiento de eso, de la lengua, ¿no? Y después trabajar eso con las fuentes coloniales. Te pregunto, y en relación a los jesuitas, ¿no? Una biblioteca jesuita, no hay nada, ¿no? Que hayan escrito. No, de lengua no. E incluso acá hay la puerta de entrada para nosotros, para pensar siempre la lengua, son lo que ha estudiado los lingüistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay una lingüista que es excelente, que se ha dedicado a estudiar las lenguas en Córdoba, que es Beatriz Vixio. Y ella, como es todas las referencias que hace, las lleva al archivo de India, que es donde en algún momento nosotros tenemos que ir y hacer ese trabajo. Porque ¿sabes por qué te pregunto? Porque bueno, yo soy profe de música y trabajé en La Falda y soy compañera de Mariela Tulián, que hija, sí, que vive en La Falda, que su papá Tulián se concibe come chingón y está activando con los Tulián de San Marcos. Y él me habían conseguido una letra de una canción de La Lluvia, pero en realidad es como que nunca supimos con él si realmente venía de la lengua come chingón o de dónde. Sí, yo te puedo decir así con total sinceridad, hay muchas letras de canciones o frases, qué sé yo, que cuando uno las ve son quechua. Claro, sí, a mí no me cerraba por eso. Que no son claro, cambios, que son quechua. ¿Sí? Con
pero tiene que ver con este proceso histórico de la imposición, ¿sí? De hecho, mi viejo, por ejemplo, a las hermanas le decía en su tiempo, cuando contaba así, que le hacía ñaña, ¿no? Y ñaña es hermana en quechua. Entonces ahí está ese sustrato quechua en la familia, ¿no? Claro, y por ahí el acento, no sé si tendrá que ver el acento del cordobés, Sí, en su castellano, que tiene que, es lo que yo leí, no sé si es sí, cierto, sí. cómo que de las lenguas originales. Claro, no sé. sí, el estirar de determinada Claro. vocal, sí, eso Claro, tiene que la ver. IO por la Elie. Sí, tal cual. Pero bueno, también eso abre toda una puerta de discusiones que tiene que ver con las purezas. Digo, no hay ningún pueblo que hable la lengua pura, porque o sea, vivimos en contacto siempre con otros pueblos. Y por lo tanto, qué sé yo particularmente el quechua lo reivindico, porque es una lengua que ha hablado nuestros antepasados hasta hace muy poquito, que incluso están palabras, y hay otros hermanos y otras hermanas que no. Pero bueno, porque quieren la lengua madre, ¿viste? Que es imposible recuperar, ¿viste? Pero para ningún pueblo. Porque Digo, entonces, fue devastado. Sí, por claro. ahí hay una comunidad de guaraníes que sí lo mantienen. Sí, pero también, digo, hay, Claro. hay también todo un proceso. Claro, pero... Y ahí está la discusión esta, ¿no? Si la cultura se mantiene intacta, No, o sea, no. O imposible, sea, siempre porque- se va resignificando, se va También cambiando, se va adaptando, La ¿sí? cultura va cambiando Claro, con la necesidad de la comunidad. Sí, qué sé yo, por ejemplo, no sé, acá en Córdoba, las familias, vamos para las casas. ¿Sí? No es que se habla mal, hay un principio cosmológico fuerte. O sea, vamos para las casas, vamos a la comunidad, Claro. vamos a donde viven las familias. ¿Sí? Y bueno, ahí se mantuvo, se resignificó y se mantuvo. Y ahí uno puede, si empieza a hacer ese tipo de lectura de colonial, poner blanco sobre negro, entender de que no es que hablamos mal, sino que tiene que ver con un proceso de resignificación de esas imposiciones, que es un trabajo que hay que hacerse todavía, ¿sí? Que hay que hacerse. Hay que hacerlo. ¿Hay algún lugar en Córdoba donde haya profesores de idioma chingona? No, cambiar no. Sí. ¿Y tienen la idea de mover eso? Sí, lo que pasa es que sí, la idea está, cuando nos juntamos con las comunidades está siempre. Está bueno, che, de hecho hacemos comisiones, bueno, ustedes van a lograr lenguas, pero después nos pasan por encima con la autovía, estamos peleando contra un monstruo gigante, ¿sí? Tenemos que hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero cuando nos juntamos, por ejemplo, che, bueno, hagamos un documento para la comunidad Pluma Blanca, hagamos un documento, y siempre como que quedan relegados, siempre vamos atrás. Pero en algún momento se va a hacer eso. En algún momento se va a hacer porque hoy, hace 10 años existían 14 comunidades, hoy somos 40, y el censo que se va a hacer en mayo del año que viene, ya van a ver, va a ser sorprendente la cantidad de gente como chingón en Córdoba. Entonces me parece que en algún momento, digo, estamos fuertes, nos estamos parando fuerte. Yo entiendo que estamos pasando lo que pasó en los mapuches en la década de los 80. Estamos ahí con todo ese proceso bien identitario, bien fuerte, elaborándolo a nivel familiar. Y entiendo que de acá a 20, 30 años la cosa va a ser distinta, ¿sí? Entonces yo ahí en ese sentido tengo mucha fe y esperanza de que la lengua o las lenguas o alguna de las lenguas vamos a recuperar algunas cuestiones. Y también por eso que yo les contaba recién, porque hay nada, o sea, hay gente que estamos soñando con la lengua, y que viene alguien que te la enseña, y bueno, y eso también algo a donde el poder no llega ahí, y no va a llegar nunca. ¿Qué te iba a decir? No sé si vos fuiste alguna vez ¿alguien quería preguntar? Al camping de San Buenaventura. Viste que hay Está la piedra, claro, con los morteros. petroglifos. Sí. Y sí, eso Sí. no sé si todavía están, pobrecita, porque estaban Yo por reventar. no conozco, o sea, me lo han referenciado a la piedra de San Y Buenaventura. hay una piedra a la entrada del camping que están los morteros puestos de una manera. Y yo una vez hice una capacitación, una información con un muchacho que murió, Juan. El Asai. Sí. Bueno, entonces él nos explicaba que él suponía que eso era astronomía, o sea, estaban ubicados para estudiar lo que era la astronomía. Hay algunos que sí y otros que no. Claro, bueno. No sé. Hay algunos que son de molienda comunitaria y hay otros que son, por ejemplo, Claro. en mayo, que está la Cruz del Sur arriba, ¿sí? 5, 6 de mayo, hay en el pueblito, en San Cipuede, en Ministálalo, hay unos morteros que están dispuestos con la Cruz del Sur en una piedra, pero uno se da cuenta, una piedra de cuarzo, ¿sí? Y ahí se refleja, bueno, y ahí es el inicio, por ejemplo, de la siembra de tal cosa. Claro. ¿Y no viste el que dicen, perdóname, el de Cerro Colorado? Claro, sí, Viste que la piedra del está- sol, que claro, estudió a Sodura, claro, sí. que
va dando y va dando los dibujos de la llama, del guía espiritual, según las Sí. épocas del año. Sí, sí, Yo sí. eso no lo vi en el libro, no sé si será así. Tenemos mucho por hacer todavía. Muy Pero, apasionante. sí, pero bueno, por suerte lo estamos haciendo. Y perdóname, otra cosita, y en relación a los sanavirones, Sí. que, o sea, eran dos comunidades separadas. No, sí, está buenísima esa pregunta porque siempre se ha construido. Por ejemplo, Antonio Serrano fue el que se encargó de decir en 1945 con su libro Los Comechingones, los sanavirones invadieron a los comechingones. Claro. Pero en realidad, a ver, estamos trasladando la cartografía moderna de Santiago del Estero, Córdoba, al siglo XVI. Y en realidad no sucedió eso, sino que estaban atravesando lo que la antropología llama un proceso de endogénesis, proceso de junta, ¿sí? De hecho, hay parlamentos que están documentados entre, entre los pueblos cambiarios y el pueblo sanavirón, en el que se recibe, se juntan y estaba en plena conformación de una identidad indígena nueva, si se quiere, ¿sí? Un proceso de Como endogénesis. que lo tenía como más joven, digamos, un grupo a otro, o no. Digamos, comechingones, o camchingón, Sí. o no. O estaban en territorios nada más. Y yo del pueblo sanavirón no te sabría decir, pero por ejemplo la cultura comechingón, el pueblo comechingón se empieza a conformar, nosotros tenemos del año 500 más o menos aproximadamente. Es lo que este le ha sido la arqueología, no sé, también habría que, Sí, que, sí, que, sí, todo que más pensar. propicio. Sí, 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 sí. Yo voy poniendo esto acá porque se estamos bajando. Yo vi la tapema y las cuadras también, ¿no? Las cuadras. No, está cayendo vos. No, pero le ponemos esto arriba. Ah, bueno. Cuadra. Así que bueno, eso. Bueno, y en el alero que hay, que espero que todavía no lo hayan reventado porque lo querían reventar en Cosquín, hay una pisada, hay un pie marcado todo con puntos, ¿viste? En la misma piedra. Ah, no lo conozco ese. Sí, sí está, y había pinturas, pero yo te estoy hablando de 10, 12 años atrás. Claro. Pero lo pudieron frenar porque habían hecho como una cantera y hubo un grupo de gente de Córdoba que pudo frenar que no rompan el alero de todo, pero bueno, no sé si no la han roto. Claro, no, desconozco eso. Desconozco. O sea, estamos también con todo ese proceso de cuestión patrimonial, es tremendo. Es tremendo porque también la Agencia Córdoba de Cultura, por ejemplo, considera de que eso es patrimonio de la provincia y no patrimonio nuestro. Y ahí hay toda una discusión. Pero también. tampoco ni lo cuida, así Claro, para sí. cuidarlo, no lo cuida. Sí, Igual. no, eso es muy lindo. ¿no? Yo tengo una consultita. Sí. Veía lo de comunidad, ¿cómo trabajan esa manera de organizarse? ¿Cómo la eligen? ¿Siempre fue así? ¿Cómo? Yo te cuento el caso nuestro, porque hay diferentes casos. Nosotros somos familia. Sí, somos los Reina, que venimos de tal lugar, de los Reina Díaz. Y nosotros, por ejemplo, los primos nuestros, por parte de mi tío negro, la familia de mi hermano, la familia de mi hermana, bueno, mi viejo, sobrinos, lo estamos laburando así a nivel familiar, ¿no? O sea, somos 4 o 5 familias, 6, qué sé yo, y bueno, y eso. Y estamos tratando de ver siempre, pero son procesos que está bueno preguntar esas cosas, porque digo, no somos una organización social. Muchas veces cuando hay que firmar un documento allá en Sierra Chica donde estoy yo, che, bueno, como que se manejan como si nosotros fuéramos una organización social que debatimos todo. No, nosotros, o sea, no es que decimos, bueno, hoy vamos a hablar sobre tal. Nada, juntamos como un asado y bueno, por ahí sale un tema y se decide así, che, bueno, sí, vaya, sí, que vaya el viejo, que hable, porque sabe, anda vos, y como que se decide así, como una familia. Entonces la lógica es la lógica de la familia, esa, que va a lograr. Lo que sí tratamos por lo menos yo lo trato de hacer, yo creo que la familia de mi hermano también, y bueno, trabajar con los niños y con las niñas, o sea, con nuestros hijos, nuestra hija, así donde venimos, y me parece que eso es un trabajo así como muy difícil, porque las juventudes hoy, bueno, a veces, en muchos casos, en muchos pueblos originarios no quieren saber nada, y en otros, ya depende cómo uno lo labura, ¿sí? Pero bueno, Se les trata de poner el concepto que tenemos de lo que es lo comunitario, la comunidad, decís eso, como que... Sí, y el tema de la identidad también, sí, sí. La idea de comunidad también es una idea impuesta. O sea, en realidad nosotros nunca nos organizamos en comunidad, nosotros nos organizamos en GENEN. Y el GENEN implica una organización familiar,
si se quiere traducirlo de esa forma, como el lofo, como el pull-off o como el ailu, ¿sí? Entonces, hay toda una discusión acerca de eso. Digo, nosotros, por ejemplo, ahí en Sierra Chica hay un montón de familias, la gente que viene de Buenos Aires, Santa Fe, ¿viste? Che, vamos a armar comunidad acá, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, es otra la idea, ¿no? Nosotros somos una familia, ¿no? Entonces, capaz que esas discusiones así como que no las tenemos, porque funcionamos como una familia, ¿sí? Y la gran mayoría de las comunidades de Córdoba son familias, hay otras que no, ¿no? Porque hay otras que, bueno, que no lo han podido lograr con la familia, o que parte de la familia no ha querido saber nada. En la familia nuestra también. Nosotros tenemos tías que son evangélicas y que no quieren saber nada. Y bueno, está bien. Pero me parece que por ahí está bueno recuperar los nombres, ¿no? O sea, Genén es el linaje familiar, ¿sí? Y eso incluye a los muertos también. Entonces, las comunidades. Claro, ¿ah? Claro, y sí, incluye a los muertos y a las muertas. O sea, para nosotros está en familia, está en comunidad mi tío Ruli, como que falleció, mi tío Timoteo, y también la comunidad va más allá de lo social también, la comunidad con el territorio, con los territorios, con los animales, o sea, con los árboles, con las plantas, con el cielo. Entonces, al recuperar eso, ese nombre de Genén y no el de comunidad, por ahí nos permite corrernos un poco de esa discusión. Pero bueno, nos presentamos como comunidad porque también cuando decimos Genén la gente lo sabe. Entonces, pero bueno, eso. Yo te quería consultar sobre si hay alguna impresión o alguna forma de poder explicar esta nueva tendencia que ha ido surgiendo en los últimos 20, 30 años sobre la asimilación de las prácticas ceremoniales del pueblo originario por parte De gente no indígena. de gente, no sé si no indígena, sí, bueno, de gente no indígena, exactamente. Cómo se ve eso desde las comunidades, inclusive en el punto en el que lo mismo que tiene que ver con lo indígena se transforma hasta en un producto y en un comercio y en una práctica quizá muchas veces vacía. Yo al haber vivido en el norte, por ejemplo, compartir con la cultura coya, bueno, me ha tocado aprender, digamos, de algunas cuestiones que tienen que ver con ceremonias, por ejemplo, la ceremonia de Pachamama, los verdaderos significados del oráculo, el proceso, digamos, de relación con el territorio que tiene. Y bueno, cómo se ve eso en la comunidad y cómo lo abordan por ahí, cómo lo ven. Y hay como diferentes posturas. Por ejemplo, nosotros lo hablamos mucho esto, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, por ejemplo, en el colegio de la Yara, de mi hija, nos invitaban a nosotros a hacer la Pachamama, pero la Pachamama la hacían unos chicos que venían, unos gringos que venían de Buenos Aires. Y a mí, bueno, yo soy medio cabrón, a mí como que pero bueno, lo tengo que laburar eso también, ¿no? O sea, a mí como que digo, bueno, vienen y explica cómo que hay que hacer las cosas. Pero bueno, yo lo tengo que laburar, yo se lo admito, lo tengo que laburar mucho, pero eso también tiene que ver con una historia familiar nuestra, ¿no? Porque todos los que vienen de afuera siempre no es que los cordobeses, por ejemplo, tenemos esa cuestión de competencia con los porteños porque nos sale, es una cuestión, una raíz histórica eso, y tiene que ver con esto mismo, ¿no? O sea, con lo que significa la gente de afuera. Y la gente de afuera, por ejemplo, muchas veces viene y se apropia de prácticas ancestrales del territorio y después te quieren enseñar cómo se hace. Bueno, a mí eso me molesta particularmente, pero sé que lo tengo que elaborar, ¿no? Porque no está bueno eso. Es la primera vez que lo digo en público esto. Pero no, bueno, pero me siento en confianza pero me siento en confianza y hay que hablar de estas cosas también, ¿no? Porque tampoco no es que nosotros no las sabemos todas. O sea, nosotros estamos reaprendiendo también. Entonces, pero hay también una construcción novedosa acerca de lo indígena, de que, por ejemplo, todos nos tenemos que sentir identificados con la huipala o con la Pachamama.
Si yo le pregunto a mi viejo, si yo hablando con la otra familia, acá la Pachamama no se hizo nunca, acá la huipala no existió nunca. ¿Sí? Acá se hacía otra cosa, por ejemplo, en los corrales. La Pachamama tiene que ver con el agradecimiento de la siembra, de la cosecha. Acá, tradicionalmente, las familias nuestras criaban animales. Entonces, por lo tanto, lo que se ofrendaba eran los cortes de la cola, cuando se hacían el marcado de los animales, los cortes de la cola, los cortes de las orejas, en un corral, al lado del corral, ¿sí? Y la ceremonia es parecida. Y ahí entra como en tensión también acerca de las ceremonias que son propias y las que no son propias. Hay un trabajo que estamos haciendo en ese sentido. Y yo entiendo también, volviendo un poco a la pregunta que vos hacías, nosotros estamos viviendo toda una crisis civilizatoria, un pachacuti, diría los andinos, que es tremendo lo que estamos viviendo. Es horrible, el mundo que vivimos es horrible. Devastación ambiental, femicidio, digo, y ninguno de nosotros está exento de eso, ¿no? Explotación no solamente de la naturaleza, del hombre, venta de órganos, sí, es un mundo tremendo en el que vivimos. Y ante eso, la gente, todos, indígena, no indígena, obviamente queremos vincularnos con el mundo de otra forma. Y ahí es cuando empieza una búsqueda espiritual, sobre todo también con la crisis de lo que es el catolicismo, la crisis del evangelismo, la crisis de estas religiones que vienen prearmadas, ¿no? Y que están tan burocratizadas. Entonces la gente sensible, es lo que yo entiendo de tu pregunta, está en búsqueda de prácticas más genuinas. Y ahí es donde, bueno, entra la cuestión originaria, ¿no? A mí me parece bárbaro en un punto, pero siempre y cuando se haga con respeto, ¿sí? Con respeto y siempre y cuando también se respete a la familia. A mí me tocó presenciar en Sierra Chica eso, gente de afuera diciéndole a la gente de la comunidad Pluma Blanca cómo tenía que sahumar. ¿Viste? Todo. O sea, ahí es cuando yo me pongo cabrón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que mientras se haga con humildad y con respeto bueno, y escuchando a los más grandes, por eso para mí hay que escuchar a los viejos y a las viejas de la sierra, no a los amautas que vienen y que te dan un curso de cómo tomar un Pedro por $3.000. O sea, eso no es como visión y eso no es una conexión con lo originario, para mí, para otros sí. ¿Sí? Por eso está una práctica ancestral que está desvinculada, ¿sí? del contexto de la comunidad. Entonces me parece que esa búsqueda espiritual que está habiendo es necesaria porque este mundo ya no va para más y la única forma de sanar esto es organizándolo políticamente, pero también ceremoniando con nuestros hermanos los árboles, las piedras, el agua, el río. Hay que ceremoniar, hay que darle entidad, hay que darle fuerza, porque cuando se fortalece el espíritu de esas cosas nosotros también nos fortalecemos de esos elementos. Cuando hay que honrar a nuestros muertos, nuestras muertas, cuando ellos se fortalecen, por acá están nuestros ancestros sepultados de miles y miles y miles y miles de años. Y cuando nosotros les ofrendamos, cuando nosotros cuidamos los enterratorios, nosotros también nos ponemos fuertes en la identidad. Entonces, hay que hacerlo, ¿sí? Pero escuchando a ver cómo hacían los más grandes, ¿no? O sea, que yo también veo eso, que hay mucha gente que saca de internet, ¿no? Cómo hace una ceremonia, y bueno, no sé qué es eso, está bien, bueno, una puerta de entrada, o por ejemplo el otro día ahí en Cerro Azul, donde vivimos nosotros, se logró echar al jefe comunal, ¿no? Un fascista tremendo, y toda entre comillas, ¿no? La jipada gritando marichihueo, marichihueo, pero un grito mapuche. ¿Por qué un hippie tiene que andar gritando marichihueo? Está todo bien, pero y izando una huipala, está todo bien, pero digo, nos ubiquemos porque, o sea, ahí se violentan las memorias familiares, se violentan de una manera, y ahí, bueno, eso, Mariela, por ejemplo, Mariela Tulián, allá los tulianos sacan a fustazos los hippies del río, a veces, porque van a hacer cosas que no tienen, o porque se hacen ceremonias, y las ceremonias no son jodas, a nosotros nos tocó ir con mi viejo a los volcanes de Pocho, allá a Taninga, que nos invitaron, ¿sí? A sanar una ceremonia que había causado un moco en el territorio. Y la habían hecho unos porteños, vaya a saber, no es joda. Porque no es que, o sea, no es una cuestión narrativa de que el árbol tiene, o sea, los seres que están en el territorio tienen entidad poderosa. Y las ceremonias cambian cosas.
cambian cosas, por eso se sueña antes de la ceremonia, después de la ceremonia. Digo, pues no es un espectáculo la ceremonia. Ahí yo trabajo en el Instituto de Culturas Aborigen en el ICE en Córdoba, que es un terciario, está buenísimo el terciario todo. Pero por ejemplo hace la ceremonia y hay un show. Bueno, qué sé yo, no sé. ¿Qué vínculo espiritual realmente podés tener si hace un show? ¿Sí? No es joda la ceremonia. Porque lo que se moviliza ahí son cosas fuertes. A nosotros nos pasó cosas fuertes. ¿Sí? En una ceremonia que hicieron ellos en el Pachamama hace poco, nosotros pudimos estar en pandemia, aparecieron unas víboras blancas así que tienen que ver que los animales blancos, según la cosmovisión, son los animales de poder, son los padres y los padres y las madres de los animales. Y eso dan ciertos mensajes. Y eso no es joda. Entonces hay que saber leer esas cosas. Entonces no es venir a hacer el pozo y ahí, bueno, nosotros tampoco no es que la sabemos, la estamos aprendiendo. Y por eso también a nosotros nos están naciendo seres espirituales, como Eric. Que Eric nos está contando sí, un montón de cosas. O sea, como que nacen. Acá también está el Lomachi, que Lomachi no es únicamente mapuche, sino que es huarpe también y come chingón, o cambiar, y eso según la fuente documental. Nace gente con esos saberes, y bueno, y por suerte nos están enseñando, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Pero bueno, eso. No sé si te contesto. Sí. Muy bueno. Y con respecto a la movilización que vos comentabas que hubo en septiembre en Córdoba capital, ¿cómo sigue eso de acá? Y bueno, nosotros ahora tenemos el tema de la 26.160, que aparentemente se va a sancionar por decreto. Cuando algo se sanciona por decreto, como quieren hacer ahora, pierde consenso democrático, el juego este democrático de porquería que hay, ¿no? Entonces es mucho más fácil de que te digan, no, esto lo sancionaron una ley 26.160 que prohíbe la expulsión, ¿sí? de la tierra, de la comunidad originaria, o que prevé también, ¿sí? el poder devolver tierra. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos bien documentado el robo. Bueno, cuando está sancionado por decreto, por ejemplo, esas cuestiones pierden peso, ¿sí? Entonces ahora, esta cuestión de la caminata que hicimos, estamos como enfocados en la prórroga de la 26.160, pero la prórroga no por decreto, sino con la discusión legislativa. Me parece que la estamos perdiendo como 3 o 4-0 ya, por algunos mensajes que he leído hoy y ayer. Pero estamos como en estado de alerta y de movilización, utilizando lenguaje clasista. Estamos movilizados y movilizadas. Un grupo de WhatsApp prendido fuego, viendo qué se puede hacer, y bueno, también somos pocas, entonces como que cuesta, pero bueno, lo que se hizo en la caminata fue muy profundo, fue histórico. O sea, 30 comunidades, los viejos, las viejas caminando adelante, diciendo basta, y yo creo que bueno, eso nos ha servido a las comunidades para trabajar en unión. En Córdoba, las 40 comunidades, en Córdoba hay 2 o 3 líneas, grupos de comunidades que tienen que ver, que estamos fraccionados por cuestiones políticas también. Están las kirchneristas, las que no son kirchneristas, ¿sí? Las independientes, las que somos anarquistas, y conciliar eso y entender que somos un pueblo, que no somos comunidades sueltas, somos un pueblo, es una tarea titánica. Nosotros eso con mi viejo es el que el más grande y el de la autoridad. Y así, mis viejos siempre me dicen, nosotros tenemos que hablar con todo y caminar hacia la unión, que es la única que nos queda, ¿no? Caminar hacia la unión. Porque así se ha conformado, por ejemplo, la Confederación Mapuche en Neuquén, la CODESI en Río Negro, la CONAI en Ecuador, digo, o sea, con la unión, laburando la unión, ¿sí? Limando las asperezas, los personales. El mundo indígena no está exento de personalismo, porque todos queremos ser cacique y todos queremos estar hablando. Laburar eso es como muy importante en Córdoba hoy, ¿no? Saber correrse, saber, bueno, sí, yo quiero que vayamos hacia allá, pero bueno, los hermanos y las hermanas no quieren, bueno, resignar, eso es lo comunitario, ¿no? Trabajar ahí lo comunitario. Y estamos en esas discusiones políticas que están buenas. A veces, bueno, uno se desalienta, a veces uno se enfervoriza, como fue en la caminata, pero estamos parece que estamos en un lindo proceso de reorganización del pueblo. Cambiar con el chingón, y tenemos mucha
digo, los que tenemos la posibilidad de hablar tenemos mucha responsabilidad. No tenemos que decir cagada, no tenemos tenemos que laburar mucho en la cuestión del ego. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos en nombre de mucha gente que se ha muerto en situaciones de mierda, gente violada, nuestras abuelas, marcadas. Entonces no podemos decir cualquier cosa. Entonces tenemos que laburar mucho eso. La palabra tenemos que laburar mucho, muchísimo. Y esa discusión la estamos teniendo, ¿sí? No hablar por hablar, sino laburar, ser gente, ser camiares, como los mapuches son ser mapuches, ser gente de la tierra, somos esto, así, ser digno. Anoche hablamos de eso, ser decoroso, no mentir, no tener malos pensamientos, laburar esta cuestión colonial del ego, del personalismo. Creo que muchas comunidades lo están haciendo, lo estamos intentando hacer. Y eso es un paso político enorme, que es invisible, ¿no? Porque no se ve, digo, o sea, los que no están metidos no lo ven, pero lo estamos tratando de hacer, ¿sí? Para poder pararnos como lo que somos, como un pueblo preexistente del Estado y hacer valer lo que es el derecho indígena, que no nos garantiza nada, pero bueno, por lo menos frena desalojos, por lo menos permite de que en el colegio logremos la cuestión intercultural, que la salud se empiece a pensar acerca de que hay otra forma de curarse, que no tiene que ver únicamente con los yuyos, sino que tiene que ver con la palabra, con la piedra, con el sol, con el agua. Entonces estamos en ese momento. Vamos, ojalá que tengamos la fortaleza suficiente en el espíritu para avanzar en ese sentido. No sé si le contesto. ¿Por qué lo de renacer anunciado? Lo de renacer anunciado porque jugando un poco ahí con García Márquez, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso hablábamos también con la Romy la otra vez y con gente. Digo, toda la cuestión que la literatura, y perdón, no sé, Vicky, vos capaz que sepas más de esto, pero no, pero vos estudiaste lengua extranjera. Pero digo, toda esta cuestión del realismo mágico, ¿no? Como movimiento literario que explicaba un mundo fantástico, pero que era un mundo de fantasía. En realidad lo que yo entiendo que había ahí era que muchos autores estaban tratando de interpretar las cuestiones de la cosmovisión, ¿sí? Qué sé yo, Manuel Escorza habla en sus libros que son catalogados como realismo mágico, de que cabalgaban contra la minera con los muertos al lado. Bueno, eso es posible desde la cosmovisión, no es una figura literaria. Entonces, bueno, yo ahí Crónica de un renacer anunciado, jugando un poco con esto de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, animándome a jugar ahí, bueno, de un renacer anunciado, porque está también en la familia eso, no, ahora hay que hablar, ahora hay que decir quiénes somos, de dónde venimos, y los más viejos en la sierra lo dicen eso, hay que decirlo. De hecho, por ejemplo, Eric Rojas Gómez, ahí su abuela le dijo, mi hijo, yo le enseñó todo esto, lo eligió entre todos, le enseñó todo esto, ahora tiene que salir a decirlo porque a su pueblo le hace falta. Y la vieja se murió. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con ese renacer, con lo que estamos vivenciando, ¿sí?